Que el Señor les bendiga, amigos de su canal Agua de Vida. Hemos estado compartiendo durante varios videos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y el último video que vimos fue el milagro maravilloso que hace Jesús en nosotros por medio de su Espíritu Santo para que nazcamos de nuevo en el Señor. El día de hoy quiero compartir con ustedes beneficios de la justificación de Dios. Regularmente buscamos ser justificados, pero lo hacemos por nuestros propios medios. Quiero invitarlos a que leamos en Romanos capítulo 5, del versículo 1 al 5, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Aleluya, gloria al Señor. Todas las religiones del mundo nos enseñan que los seres humanos somos fundamentalmente buenos, en lo cual implica que tenemos la capacidad de redimirnos a nosotros mismos. Nos enseñan que debemos nutrir esa innata bondad por medio de acciones que nos van a ayudar a ganarnos el cielo, a conseguir el nirvana, a llegar al más alto nivel de conciencia en la siguiente reencarnación. Esta justificación ante Dios, algunos intentan lograrla acallando su mente y otros extinguiendo la llama del deseo humano. Pero algo que todas las religiones hechas por los hombres enseñan es que las recompensas de la justicia, los beneficios de la justificación, se pueden alcanzar por medio de nosotros mismos, siguiendo, por supuesto, los dogmas de las religiones que hayamos escogido. No importa cómo se llame, todos los caminos nos llevan a Roma. Eso es lo que dicen las religiones humanas. Y esto se debe a que todas las religiones son sistemas de logro humano, lo que yo puedo hacer para llegar al cielo. Por el contrario, en el pasaje bíblico que acabamos de leer, encontramos una historia muy diferente. El Evangelio de Jesucristo es un mensaje de logro divino. El enfoque en estos versículos está en lo que Dios ya ha hecho por los pecadores. Es de esta manera que nosotros podemos entender que como resultado de la justificación divina podemos tener paz para con Dios. Por medio de la justificación que nos da el Señor, nosotros podemos tener entrada por medio de la fe a la gracia de Dios. Y por medio de la justificación que nos otorga el Señor, no nosotros, el Señor, entonces es cuando tenemos muchas razones para gloriarnos, para regocijarnos en el Señor. En primer lugar, por medio de la justificación divina tenemos paz para con Dios. El apóstol Pablo introduce este pasaje bíblico diciéndonos: justificados pues por la fe. Por la fe. Antes de ser justificados por Dios, ¿cuál era nuestra posición?
Romanos, si leemos Romanos desde el capítulo 1, versículo 18, hasta el capítulo 3, versículo 20, encontramos que hay un veredicto de parte del tribunal divino conforme a la ley de Dios, que nos dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3, 23. El apóstol Pablo nos explica en estos capítulos que somos culpables por la ley de Dios. Somos culpables por la gloria de Dios, porque Dios es un Dios santo. Y nuestra conciencia nos dice y nos hace sentir esta culpabilidad. El veredicto es culpable. En Romanos capítulo 3, versículo 9 y 18, la constante ahí es: no hay justo ni aún uno. No hay nada entonces que nosotros podamos hacer para justificarnos delante de Dios. Y el punto es que si nos comparamos entre nosotros mismos, probablemente encontremos cosas de las cuales podemos jactarnos y decir: yo soy mejor que aquel o que aquella. Pero cuando nos ponemos a compararnos con un Dios que es 3 veces santo, entonces entendemos que no hay nada que podamos hacer para justificarnos delante de Dios. De manera natural somos conscientes de ello, y a veces esto trae dolor y culpa a nuestra vida. Hay una sensación general de vergüenza por este hecho, y es por eso que intentamos, así como lo hizo Adán y Eva, de enmascarar su desnudez con hojas. La gente intenta cubrir, el ser humano intenta cubrir la vergüenza de su maldad. No quieren enfrentarla e intentan eliminar ese sentimiento de culpa adoptando un tipo de moralidad más conveniente, o simple y sencillamente acallando su conciencia. Romanos capítulo 3, versículo 20 nos explica que hay muchos que intentan cumplir la ley, así como vemos en las Sagradas Escrituras muchos ejemplos de gente que quiso agradar a Dios, haciendo las cosas bien, pero haciéndolas por su propio medio. Hubo un joven que se le acercó a Jesús y le dijo: ¿y qué tengo que hacer para heredar el reino de los cielos? Jesús le dijo lo que tenía que hacer, pero aquel joven dice que se puso triste porque entendió que nada de lo que él estaba haciendo le iba a dar acceso al reino de los cielos, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La traducción del lenguaje actual dice literalmente: el cumplimiento de la ley no nos hace inocentes ante Dios. La ley solo sirve para que reconozcamos que somos pecadores. Así que usted y yo podemos estar siguiendo una religión, podemos estar congregándonos en una iglesia y estar tratando de hacer cosas que compensen eso que sentimos en nuestro corazón, pero déjame decirle, eso de cumplir la ley para encontrar justificación no te va a servir. Mientras nos mantengamos fuera de la gracia de Dios, vamos a estar acumulando la ira de Dios contra nosotros. Porque cada vez que pecamos, cada vez que nos mantenemos en nuestra forma de vivir, en realidad lo que estamos haciendo es la ira de Dios, que Dios lo que ve. Necesitamos, por lo tanto, encontrar algo que nos ayude a justificarnos delante de Dios. Romanos capítulo 2, versículo 5 dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios.
Así que no hay nada que usted y yo podamos hacer para entrar al cielo. Lo único que podemos hacer es creer en lo que Jesús ya hizo por nosotros. Pablo nos explica que debido a lo que Jesús hizo por nosotros, la justicia de Dios es otorgada a todo aquel que cree en Él. La sentencia de culpable que habíamos escuchado anteriormente es transformada en una sentencia de justificado. Justificado, pues, por la fe. Romanos capítulo 3, versículo 21 al 31, nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Romanos, vamos a encontrarlo rápidamente. Y dice la palabra del Señor: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así que solo lo que Jesús ha hecho es lo que nos puede ayudar a recibir la justificación de Dios. La justificación es un acto de la gracia de Dios, quien en virtud de la justicia de Cristo, es decir, por lo que Jesús hizo, nos es imputada el perdón de los pecados. Y entonces el Señor nos acepta en calidad de justos. Claro, de parte de nosotros tiene que haber una acción, un arrepentimiento. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Entonces, Jesús es la propiciación por nuestros pecados. Primera de Juan capítulo 2 versículo 2 nos dice que Él es esa propiciación por nuestros pecados. En la letra dice el pasaje bíblico en las Sagradas Escrituras: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Es decir, que Jesús murió por todos nosotros, pero solo aquel que cree, solo aquel que confía en Dios y lo que Él ha hecho por nosotros, recibe esta satisfacción de la justicia divina. Y esa palabra propiciación habla de un apaciguamiento. Significa que la justicia divina ha sido satisfecha. O para decir lo mismo de otra forma, una propiciación es un sacrificio, una ofrenda que aplaca la ira de Dios contra los pecadores. La justificación es un cambio de posición. Al ser perdonados los pecados, Dios nos coloca de ofensor a la posición de hombre justo. Y este es el gran beneficio que Dios nos da al justificarnos. Debido a que el precio ha sido pagado enteramente por la obra de Jesús en la cruz, la justicia de Dios hacia nosotros está eternamente satisfecha. Es decir, que al morir Jesús, Él ha tomado nuestro lugar. Nosotros somos los que debimos haber estado en la cruz y pagar por nuestros pecados, como lo hizo el Señor. Pero gloria a Dios por lo que hizo Jesús, porque ahora tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya no estamos en guerra, porque cuando no estamos en Cristo, estamos en guerra con Dios, contra Dios. Jesús entonces es nuestra paz. Efesios capítulo 2, versículo 11 dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos
por la sangre de Cristo. Por lo tanto, si usted quiere recibir el beneficio, la entrada al reino de los cielos, recibir ese beneficio de estar en paz con Dios, crea en el Señor Jesucristo y lo que Él hizo por nosotros. En segundo lugar, por medio de la justificación tenemos entrada a esta gracia. En el Antiguo Testamento, solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Los israelitas, el resto del pueblo, podía entrar solamente hasta el atrio. Los sacerdotes podían servir en el lugar santo, pero solamente el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo una sola vez al año, en el día de la expiación. Y esto es lo que nos relata Hebreos capítulo 9, versículos 6 y 7, que dice: y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios de... Versículo 7. Pero en la segunda parte, o sea, el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, lo cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del cuerpo. Así que esto es lo que se hacía en el Antiguo Testamento. Los israelitas hacían un culto, un sacrificio, pero eso no era suficiente. Jesús, por lo tanto, vino y descendió del cielo y se ofreció a sí mismo como un cordero, sin mancha y sin arruga, siendo la propiciación por nuestros pecados. Él entró como un sumo sacerdote al lugar santísimo una vez para siempre, y con su sangre nos dio entrada al lugar santísimo. Esto es lo que leemos en Hebreos capítulo 9, versículo 11 al 14. Dice: pero estando ya en Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabrillos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces, por medio de ese sacrificio que Jesús hizo una vez y para siempre, ahora podemos servirle al Señor con limpia conciencia. Ahora podemos entrar con libertad al lugar santísimo. Dice Hebreos 10, 19, acerquémonos pues con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y ahora que hemos entrado a esa gracia, debemos mantenernos firmes. Mantengámonos firmes, según dice Romanos capítulo 5, 2, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Muchos cristianos, creyentes, comienzan en gracia, pero luego piensan que deben avanzar hacia la perfección y a la madurez. Ciertamente lo tienen que hacer, pero lo tratan de hacer según el principio de la ley, tratando de justificarse a sí mismo, con ideas de ganar y merecer. Pero Pablo habló en contra de este punto en Gálatas capítulo 3, versículo 2 y 3. Y estas palabras ciertamente son duras. Dice así la palabra del Señor: esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Solo por medio de la justificación divina tenemos entrada a esta gracia. Y Él nos ayuda
constantemente a justificarnos. Finalmente, por medio de la justificación, tenemos razones para gloriarnos en Dios, para regocijarnos. Nuestro regocijo es futuro. Nos regocijamos, dice el versículo 2, en la esperanza de la gloria de Dios. Y esto de regocijarse, o gloriarse más bien dicho, quiere decir gozarse mucho. Y esto lo encontramos en el versículo 3 y en el versículo 11 del capítulo 5 de Romanos. Nos regocijamos, nos gloriamos en la esperanza, dice. Y esta palabra esperanza incluye algo futuro, una expectativa. Romanos capítulo 8, versículo 24, nos dice: porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? La palabra esperar muchas veces expresa la idea de incertidumbre. Espero recibir una carta hoy día, dice uno, pero puede que llegue o no llegue. Pero en el Nuevo Testamento la palabra esperanza lleva una idea de certeza. Porque cuando Dios dice que algo sucederá, eso es lo que va a suceder. Eso es lo que va a suceder sin duda. Tito capítulo 2, versículo 13 nos dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. No hay incertidumbre en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nos gloriamos en el Señor, porque sabemos que aquel que salvó nuestras almas y nos ha lavado y nos ha justificado delante de Dios, un día volverá. Y por eso entonces vivimos en santidad, y por eso empezamos a crecer y a madurar en el Señor, porque sabemos que un día va a volver el Señor. Tenemos certeza de que Él regresará. La gloria de Dios. Esto involucra algo que el creyente está esperando en el futuro, algo que Él ha preparado para nosotros, pero también el regocijo que tenemos es presente. Dice el versículo 3 de Romanos capítulo 5, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Si usted ha creído en el Señor, porque todo va a estar bien, déjeme decirle que en el camino del Señor vamos a tener tribulaciones. No nos regocijamos solamente por nuestra futura esperanza, sino que también nos regocijamos en la presente seguridad de que nuestras tribulaciones producen paciencia. El sufrimiento no es algo anormal, sino está más bien en el amante plan de Dios para sus hijos. Las tribulaciones son presiones, son aflicciones, son las dificultades de la vida que nos acosan, pruebas, problemas, conflictos, apuros. Pero en Juan capítulo 16, versículo 33, el Señor nos dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Por qué se regocija el creyente en las tribulaciones? Porque él sabe algo. Él sabe que la tribulación produce paciencia. Y paciencia literalmente significa permanecer bajo o morar bajo, de modo que nuestra paciencia nos ayuda a soportar, a resistir, a aguantar. En griego decían hupomoné. Las pruebas y las aflicciones deben fortalecer al creyente. Romanos capítulo 12, versículo 12 dice: sufridos, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación,
constantes en la oración. Un corredor debe sentir presión para ganar perseverancia. Los marineros deben ir al mar. Los soldados van a la batalla. El creyente, la tribulación es solo parte de nuestra vida cristiana. La palabra prueba significa probar. ¿Por qué Dios nos envía tribulaciones? Toda prueba y dificultad es una oportunidad única para confiar en el Señor y descubrir que Él es suficiente y fiel. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7 nos dice, vamos a buscarla en las Sagradas Escrituras. Primera de Pedro 1, 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Así que la prueba contiene la idea de aprobación. Se refiere a una persona que ha pasado exitosamente el duro examen, ha aprendido que por la gracia de Dios él puede resistir. He confiado en Dios, puede decir usted, en medio de la tribulación, y he visto que Dios es fiel. Aleluya. Y la prueba produce esperanza. El ciclo se completa. Empezamos con esperanza y terminamos con esperanza aquí en el versículo 4. Sabemos que Dios sigue siendo fiel todo el tiempo, hasta el día en que estemos con Él. Nos regocijamos en Dios, dice el versículo 11, por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Así que ser justificados por Dios nos trae grande ganancia a los creyentes, porque solo así tenemos paz para con Dios. Solo así tenemos entrada hasta el trono de su gracia y podemos gloriarnos por nuestro presente, nuestro futuro, y porque ahora estamos viviendo la reconciliación con nuestro Salvador. Deseo que el Señor le bendiga y que usted pueda disfrutar de estos beneficios de la justificación divina. Que Dios le bendiga.